Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. El tema de hoy interesantísimo, el Vía Crucis, su historia, su devoción, los efectos espirituales que tienen aquellas personas que lo rezan pensando en lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Para ello he invitado a un compañero maestro del Instituto Bíblico Católico del Señor de la Misericordia, mi compañero Ricardo García Martín. Ricardo, bienvenido a esta tu casa, a este estudio. Muchas gracias, maestro Rosendo, por la invitación. Y el tema de el Vía Crucis es una tradición, una devoción muy bonita en la Iglesia, que precisamente ahora en tiempo de Cuaresma se nos invita a todos a practicarla, especialmente los viernes de Cuaresma, sabiendo también que la Iglesia nos da la oportunidad de ganar una indulgencia plenaria cada vez que rezamos el Vía Crucis, que acompañamos a Cristo en este camino desde la salida del Monte de los Olivos, cuando Judas lo traiciona, hasta que expira en la cruz, ¿verdad?, cuando dice: todo está cumplido, y entrega su espíritu al Padre. Pues tú dijiste algo interesantísimo, una indulgencia plenaria, porque la Iglesia tiene dos tipos de indulgencias, ¿verdad? La plenaria y la parcial. En este caso puede ser plenaria. Pero vayámonos a la historia, Ricardo. Me imagino, obviamente, tuvo que haber sucedido en los primeros años de la cristiandad, cuando muchos querían ir a Tierra Santa a recorrer el camino de Jesús, ese camino de sufrimiento, de dolor, de entrega. E iban meditando y fueron, me imagino que haciendo algunas oraciones, no sé, a lo mejor poniendo una cruz en ciertos lugares, no sé, si nos quieres platicar al respecto, adelante. Sí, de hecho, la primera vez que se tiene evidencia escrita de la devoción al Vía Crucis fue por una peregrina española que se llama Silvia Eteria, una peregrina de España que va a Tierra Santa precisamente pues a cumplir con una de las devociones que era la peregrinación a Tierra Santa para ganar indulgencia, y ella en su redacción de su viaje cuenta precisamente que los primeros cristianos ya ahí en Jerusalén se tomaban el tiempo para juntarse y juntos caminar el camino que Cristo había hecho hacia la cruz. Entonces ya desde los primeros siglos los cristianos se juntaban para hacer memoria del evento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta señora Silvia Eteria lo redacta desde el siglo IV. Sin duda que esta tradición comienza pues desde los primeros siglos de la Iglesia, porque el hecho de hacer memoria de la vida de Cristo, pues ya para los cristianos era un motivo para fortalecer su fe. Encontrar en la vida de Cristo el ejemplo de vida que ellos deberían de vivir como primeros cristianos. Y entonces esta devoción de ver al Cristo sufriente, al Cristo que padecía, al Cristo que cargaba con la cruz, era un motivo para ellos de fortalecer su fe, porque recordemos que los primeros cristianos sufrieron mucha persecución. Y entonces la contemplación del Cristo sufriente era lo que les daba fortaleza para soportar aquellas crucifixiones que padecían. Pensemos en San Ignacio de Antioquía, en su martirio en el Coliseo Romano, San Pedro, San Pablo, y pues todos los primeros mártires que necesitaban de la fe, de fortalecer esa fe en el Cristo crucificado. Por ello, leyendo, un santo hizo un comentario de que tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo, claro, padeció, murió, resucitó, se fue al cielo, cuando la Virgen María se sentía muy sola, ella a veces quería caminar, recorrer todos aquellos lugares donde pasó Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo fue derramando su sangre, tocando con sus pies, derramando su sudor, su sufrimiento, su dolor. Y ella encontraba, al caminar por este camino, perdonen la redundancia, encontraba cierto consuelo, cierta satisfacción. Y yo creo que lo supo transmitir muy bien a los apóstoles y a esas primeras generaciones de cristianos.
Así es. Y retomando el tema de la tradición, de por qué la devoción, podríamos preguntarnos por qué ha llegado hasta el día de hoy y cómo ha sido eso, porque pues nosotros ya hoy día no peregrinamos a Jerusalén. Sin embargo, es gracias a los franciscanos que tuvieron la encomienda del Papa de custodiar los lugares santos, ¿no? Sí. Gracias a ellos, esta devoción del Vía Crucis se pudo difundir por Europa, principalmente en la Edad Media, en las grandes basílicas, posteriormente en los santuarios, donde la indulgencia ya se podía ganar no solo yendo a Jerusalén, sino extendiendo esta posibilidad de ganar la gracia, acudiendo a las basílicas y santuarios grandes de Europa. Entonces, es como nosotros ahorita vemos en nuestras iglesias las 14 estaciones colgadas, ya sea en una pintura, en un cuadro o en relieves en nuestras iglesias. Las podemos ver entrando pues, a mano derecha, a mano izquierda. Así es. Ese recorrido lo podemos hacer ahí. Pues esa tradición viene precisamente desde los franciscanos, que el Papa les dio la oportunidad y les encomendó pues, que esta devoción se difundiera pues, a toda la iglesia. Fíjate qué bendición tan grande, profe Ricardo, el ganarse la indulgencia. Porque si hubiera sido la iglesia muy estricta, que dijeran, solamente te la ganas yendo a Tierra Santa, híjole, muchísima gente no la podría ganar. Uh-huh. Pero la iglesia, como es madre y es maestra, muy sabia, lo fue extendiendo, tú ya lo acabas de decir, hasta llegar a los templos parroquiales. En la ciudad, muchos templos, y ahí podemos ganar la indulgencia. Así es. Y bueno, para dar un salto más en la historia, sí. El día de hoy conocemos tradicionalmente el Vía Crucis, que tiene 14 estaciones. Bueno, estas 14 estaciones, sin duda que se fueron marcando, se fueron escribiendo, se fueron agregando conforme el paso del tiempo y de la historia. Si hablamos de fechas, aproximadamente será en el siglo XX, ¿no? Cuando tradicionalmente el Vía Crucis se convierte en esas 14 estaciones de modo formal, digamos, ¿no? Sí, es que aquí tenemos que pensar que fue un proceso. Sí, así profe es. Ricardo. Empezaron un poquito a lo mejor desordenado, por aquí pasó Cristo dijo aquí esto, aquí le pasó esto. Y ya después como que empezó a ordenarse en acontecimientos cronológicos y en frases que dijo nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen las reflexiones, luego oraciones que van muy de acuerdo a cada momento del Vía Crucis. Adelante, profe. Muy bien. Y quisiera, para terminar el tema de la historia del Vía Crucis, bueno, ese Vía Crucis tradicional pues es el que se nos invita a rezar cada viernes, y esta oración del Vía Crucis quisiera recalcar la idea de que es un memorial del recuerdo de la pasión de Cristo, ¿no? De lo que Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Y quisiera hacer mención de uno de los personajes del Vía Crucis que puede sintetizar esta idea de la historia, es el personaje del el buen ladrón, ¿no? Que está junto con Cristo en la cruz. Dimas. Que pues merecía la misma pena que su otro compañero, porque ellos estaban condenados por algo mal que habían hecho. Y Cristo, más bien, y Dimas, lo defiende y le dice, bueno, este hombre está aquí de modo injusto, nosotros merecemos esta pena por nuestros actos. Y Cristo Dimas le roba esas palabras a Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Esas palabras que nos dan esperanza, confianza y pues nos demuestran el gran amor que Cristo nos tiene, que al final quiere que estemos con Él. Claro, y cómo es que Jesús, como buen pescador, ¿verdad? Supo ganarse esa alma. Es una bella frase y promesa que yo también la quisiera escuchar, y cualquier persona. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, hombre, pues ya me dijiste todo, ya me diste todo. Estaba recordando a Santa Faustina Kowalska, esa santa polaca, al cual nuestro Señor Jesucristo también le hizo revelaciones y le decía que le dolía mucho a nuestro Señor Jesucristo que pocas personas profundizaban y valoraban el sufrimiento del Calvario.
y que precisamente a esas pocas personas que en realidad entraban y sentían lo que él sintió o trataban de pensarlo, él les concedía gracias especiales, las más que pudiera, según el estado que cada persona llegase a tratar de comprender y compaginar ese dolor. No sé, tú por ahí tienes algunos santos y santas. Así es, hace que me acuerde de una frase de Santa Teresa de Ávila, que sabemos que ella se convierte cuando mira a una estatuilla pequeñita de Cristo flagelado, ¿no? Ella estaba en su convento y era una estatua a la que le tenían devoción, y ella mira el dorso de Cristo completamente destruido, flagelado. Ve la sangre, ve la carne de Cristo pues desgarrada, y ella siente compasión, y así comienza su conversión de Santa Teresa de Ávila. Y ella en una de sus anécdotas o experiencias espirituales cuenta que le dice a Cristo, que le dice: Señor, por eso tienes tan pocos amigos, porque el hecho de contemplarte en la cruz y sufriendo, no todos lo entienden, no todos llegan a comprender el valor de que tú das la vida hasta el extremo, ¿no? Y principalmente contemplándolo en la cruz y en la flagelación. Entonces, interesante esta frase, ¿no? Por eso tienes tan pocos amigos, porque en realidad nosotros muchas veces vemos la cruz y sentimos miedo, sentimos que no queremos ir por ahí, por ese camino, le damos la vuelta, y Santa Teresa lo entendió bien, ¿no? Si nosotros queremos ser amigos de Cristo, queremos sentir el amor que Dios nos tiene, el primer paso para, no digo entenderlo, sino para contemplarlo y vivirlo, es mirar a Cristo crucificado, porque ahí es el culmen del amor, ¿no? El culmen de la gracia. Sí, adelante, Ricardo, por ahí investigaste algo que pues, muchos desconocemos. Sí, no sé si todos saben, pero la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esta película que ha traído conversiones en muchas personas, porque es una película que cuenta de modo visual, de una manera, diría, exagerada y realista, sí, ¿no? Muy realista, lo que fue la pasión de nuestro Señor, ¿no? Bueno, esa película está basada en gran parte de la escenografía en las visiones de una beata de la iglesia que se llama Ana Caterina Emmerich. Es alemana. Es alemana. Sí. Ella es alemana, es beata. San Juan Pablo II la beatificó en el 2004, ¿no? Entonces, esta beata alemana de una familia realmente pobre, padres campesinos, entonces ella desde muy niña pues supo lo que era la pobreza, lo que era trabajar. Ella se dedicó al campo y a coser para tener su propio sustento. Cuando ella ya alcanza la edad de 20 años, decide entrar al convento con las agustinianas, ¿no? Ahí en Alemania. Desgraciadamente, después de poco tiempo, comienza la Revolución Francesa, y entonces el convento pues tuvo que ser cerrado, y a las monjas, a las hermanas, pues las distribuyeron en casas de personas que las quieran acoger. En el caso de ella le tocó con una vieja anciana viuda. Bueno, la historia de Ana Caterina Emmerich es muy particular, porque desde muy niña ella ve como normal hablar con su ángel de la guarda. Ella tiene la experiencia de tener visiones de su ángel de la guarda, visiones de la vida de Cristo, ¿no? Cristo le fue revelando detalles de su vida, y poco a poco ella también fue comprendiendo este misterio, porque en su inocencia como niña pues creía que era normal. De hecho, cuenta por ahí que cuando hablaba con sus amigas sobre su ángel de la guardia, ella comprendió que era la única que lo veía, porque las demás no le entendían de qué estaba hablando. Hasta la han de haber juzgado, ¿verdad? Pero podríamos pensar que qué padre, qué maravilla que tuvo estas visiones y que Dios le dio esta gracia. Pero ya sabemos cómo es Dios, ¿no? No fue nada más una gracia así de satisfacción, sino al contrario, le trajo muchos sufrimientos. Así como pudo ver
por la gracia de Dios, a Cristo en el Calvario de un modo muy, muy particular, muy explícito, su vida estuvo llena de sufrimientos, ¿no? Ella estuvo enferma 11 años en la cama antes de morir. Y en esos 11 años ella solo se alimentaba de la Eucaristía. Era su único alimento. Fue todo un calvario, 11 años en la cama. 11 años de calvario. Y además, cuando entró al convento, pues las hermanas, compañeras ya la conocían, y no es que fue bien recibida como una santa o como alguien de quien aprender a contemplar a Cristo, sino al contrario, hoy diría, fue buleada por sus compañeras, fue rechazada, fue humillada, era señalada por las demás, ¿no? Como pues soberbia, quien se creía que era ella, etc. Entonces, no es fácil a veces aceptar la misión que Dios nos da, porque nos va a llevar contradicción. Y ella pues supo aceptarlo, supo vivirlo, y pues ella se puso a la disposición de Dios, que le dio estas visiones que quedaron escritas en un libro que ella le dictó al poeta Brentano. Ella lo invitó y le dijo, tú vas a ser la persona que escriba mis redacciones, y todas sus visiones quedan escritas en su obra que se llama La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las meditaciones de Ana Catarina Emmerich. Entonces, si alguno está interesado en conocer un poquito más de estas visiones, pues pueden acudir a la lectura de este libro, ¿no? Entonces, Ana Catarina Emmerich, pues bueno, nos invita a eso, a contemplar a Cristo, ¿no? Sus visiones en realidad son particulares, entonces no estamos obligados a creer lo que ella cuenta, pero sí son una ayuda para fortalecer nuestra fe y conocer mejor a Cristo sufriente. Claro, porque vamos a descubrir y nos platicará sobre algunas conversiones a raíz de esa famosa película que luego se hizo, donde esas experiencias místicas que fueron transmitidas y llevadas a la pantalla hicieron que muchas personas se convirtieran. Profe Ricardo, por ahí antes de que iniciáramos el programa habías platicado de una historia. Me gustaría que la compartieras con aquellos que están allá en casita ansiosos de compartir la fe. Platícanos. Sí, efectivamente, bueno, ya mencionamos la película de la Pasión de Mel Gibson. Hay un detalle en esta película que Mel Gibson, ¿no? el productor y el que lleva a cabo este proyecto, tenía la intención de que sus personajes de la película no solo fueran simples actores, sino que él buscó identificar a aquellos actores que iban a representar Barrabás, a Jesús, a la Virgen, a María Magdalena, donde la vida de los personajes evangelistas tuviera que ver o se asemejara a la vida de los actores mismos. En el caso existe la conversión y una historia muy sorprendente del caso de Barrabás. Adelante, Barrabás, ya me dejaste picado. Barrabás es un actor italiano de nombre Pietro Sarubbi. Entonces, este Pietro Sarubbi desde muy joven tuvo pues la inquietud de la vocación de dedicarse a la actuación. De hecho, comenzó como circense, después se dedicó a la comedia, esto durante su vida adolescente. Pero él quería más, él quería llegar a Hollywood y ser no solo un gran actor, sino también un director de películas. Y he aquí que tuvo su primera chance en Hollywood, pero ya estando en ese mundo de estrellas, él comenta en su vida que sigue sintiendo un vacío existencial, que a pesar de alcanzar su sueño en la vida y su meta, tenía todo, tenía dinero, tenía fama, tenía todo, pero él cuenta ya para fuera de las cámaras el vacío existencial que él siente en su vida, esa insatisfacción de querer algo y no saber qué es, y en esta desesperación o búsqueda más bien por ese sentido que él estaba buscando, esa verdad de su vida, efectivamente pues su vida se aleja mucho de la iglesia, se aleja de Dios y comienza una vida, diría, Mel Gibson de hecho le dice, tu vida es como una bestia, ¿sí? Tu mirada, tu rostro expresa ira, expresa enfado, expresa un rechazo a la vida misma, ¿no? Una insatisfacción muy grande. Bueno, Mel Gibson entonces
Pietro Sarubi cuenta que un día recibe una llamada de Mel Gibson y dice, por fin se cumplió el sueño de mi vida, voy a ser un gran personaje, ¿no? He aquí que la sorpresa de él es que es una película sobre Cristo y la pasión. Entonces él adentro cuenta que piensa que va a ser Pietro o Pedro. Uh-huh. Y no por el gusto de ser un gran personaje, sino porque él decía, si soy Pedro me van a pagar más porque es un personaje principal, ¿no? Esa era su intención. Fue sorpresa para él que Mel Gibson le dijera que representaría a Barrabás, ¿no? Entonces, ¿quién era este personaje? Barrabás. Pues Mel Gibson se lo describe que además de ser un partidario de la comunidad de los celotas de Jerusalén, ¿no? Estos radicales, y incluso pues tomaban armas, ¿verdad? Para defender... Eran asesinos. Pues defender lo que ellos querían, que era ser liberados y expulsar a los romanos de Jerusalén. Entonces eran violentos. Pues nada más y nada menos que pues Barrabás termina en la cárcel, incluso se puede decir pues maltratado, humillado en su misión. Bueno, pues Sarubi en meterse en su personaje tiene aquí, mientras actuaba, una conversión. A ver. Esa conversión es muy interesante porque, pues recordemos la escena de la pasión, ¿verdad? Están a punto de gritar la multitud. Pilato pregunta, ¿a quién quiere que les libere? ¿A Jesús el Nazareno o a Barrabás? Y ya sabemos cómo termina. La gente dice, Barrabás, Barrabás. Y para sorpresa de él, tiene una gran sonrisa. De hecho, tengo aquí presente, ¿no? Esa sonrisa con sus dientes chimuelos, medio sucio. Una sonrisa burlesca. Porque cuando le dicen, tú vas a ser liberado, mira a Cristo con una mirada de, yo sí, tú no. ¿No? Como burlándose de él. Y comienza a bajar las escaleras del pretorio. Uh-huh. Y mientras baja las escaleras, aclamando pues que él es liberado, en un momento, sin él pensarlo, sin él esperarlo, regresa la mirada hacia atrás y ve que está Cristo, que lo ve, y él dice que tuvieron un cruce de miradas muy íntima, instantánea, pocos segundos, pero para él fue suficiente para sentir que por primera vez un hombre lo miraba sin juzgarlo, que un hombre lo miraba como él era. Y entonces, a partir de ese momento, él deja de actuar como Barrabás y su próxima actuación ya va a ser él mismo. Sarubi actuando y representando toda su vida en esa escena cuando es liberado por Pilato. Él cuenta, particularmente dice, ¿no? Sí. En palabras de él, lo que sintió en su conversión. Que aquí se las voy a compartir porque son muy, muy profundas. Adelante. Dice él, fue un gran impacto. Sentí como si hubiera una corriente eléctrica entre nosotros. Veía al propio Jesús. Y dice este artículo, reconoce Pietro Sarubi, y dice, a partir de aquel momento, asegura, todo en su vida cambió. Aquella paz que había buscado durante años, por fin había invadido su alma. Así es esta conversión de este actor, ¿verdad? Entonces, en el momento menos inesperado, un cruce de miradas con Cristo le cambió la vida. Pues también les cambió la vida, profe Ricardo, volviendo a la realidad histórica del Calvario de Cristo, el famoso Vía Crucis, a cuantas personas se le acercaron a Jesús a socorrerlo. Pudiéramos platicar algo sobre el que le ayuda a cargar la cruz, el cirineo. El cirineo. Que ese no fue voluntario. Efectivamente, la quinta estación que dice, el cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. Pues el cirineo pues, se encuentra casualmente en el camino del Calvario, ¿no? Jesucristo va cargando la cruz, está cansado, cae. Los romanos pues están forzando a que Cristo siga su camino, lo violentan, lo golpean, y son unas mujeres las que interceden y dicen, pues no ven que este hombre ya no puede, ¿no? Que alguien le ayude. Y pues los romanos no van a ayudar a Cristo, ¿verdad? No. Eran los soldados. Eran los soldados. Entonces
al primero que se encuentran entre la multitud, lo toman y le dicen, ayúdale. Y en este caso le tocó al cirineo. El cirineo, pues, nos puede pasar así en la vida a nosotros. Inicialmente, cuando nos hablan de la fe, nos hablan de Cristo, nos hablan de la iglesia, podemos tener una actitud de rechazo, una actitud de indiferencia muchas veces. Pero aprendamos del cirineo que él también dijo, yo no tengo nada que ver con este hombre. Sí, él es el culpable, a mí déjenme. Y comienza a ayudar a cargar la cruz juntos, lo ayuda y poco a poco, mientras camina con él, mientras lo observa, mientras lo escucha respirar, mientras siente que la sangre de él comienza a mancharlo, él comienza a sentir dentro de él que en este hombre hay algo especial, que este hombre no es un condenado cualquiera, que en este hombre él también ve reflejado su sufrimiento, que en este hombre él también va a comprender poco a poco que el ayudarlo no solo está ayudando a un hombre, sino está ayudando, diría yo, a Cristo a cargar el sufrimiento, su propio sufrimiento, porque Cristo carga en la cruz pues nuestros pecados. Y al final pues él se convierte también en este encuentro con Cristo, pero es un encuentro personal, un encuentro íntimo, ¿verdad? Y como estos, pues muchos otros casos de conversión. Así es. Yo creo que debemos simplemente pensar en cada uno de estos personajes que se van mencionando a lo largo de las 14 estaciones del Vía Crucis, con cuál me identifico o con cuáles y a qué me comprometo. Y con esto vamos a dar por terminado, Maestro Ricardo, este programa, que pudiéramos platicar mucho más, pero aquí el problema, el enemigo número uno, es el tiempo. Pues que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Misericordia, senda de paz.